Hola amigos, bienvenidos a la segunda catequesis que hemos preparado con todo el cariño basándonos en la parábola del buen samaritano y que hemos denominado Anda y haz tú lo mismo. Ya hemos tenido la oportunidad de reflexionar el primer tema, la primera actitud de cada uno de los personajes que presenta Jesús en la parábola. El personaje del sacerdote, el personaje del levita y la actitud del buen samaritano. Y lo habíamos denominado, ese primer encuentro lo vio. ¿Y qué significa ver desde el corazón? ¿Qué significa ver para detenernos y ayudar ayudar en la necesidad a nuestros hermanos? Para hoy hemos preparado una segunda actitud de cada uno de los personajes. Se compadeció de él. Luego de verlo y de detenerse, el buen samaritano se compadeció de él. Y para encuadrar la catequesis, vamos a hacer algunas aclaraciones que también las hicimos en la catequesis anterior. La relación de los judíos y los samaritanos. Recordemos que fue una relación supremamente difícil. Los judíos humillaban a los samaritanos, los judíos no tenían en cuenta la vida de los samaritanos, siempre los miraron por encima del hombro. Y Jesús aprovechaba toda ocasión para poner de ejemplo a los samaritanos y tener la autoridad para decirle a los fariseos hipócritas, para decirle a aquellos que señalaban pero no cumplían, hipócritas. Y entonces quiero comenzar con un detalle que nos presenta el texto del Evangelio. Cuando después de relatar la parábola, Jesús le pregunta al doctor de la ley: ¿cuál de los tres crees tú que se comportó como prójimo? Y aquí está el detalle. Miren esa actitud de rechazo frente a los samaritanos, esa actitud de no reconocerlos, que el maestro de la ley no es capaz de decir fue el buen samaritano. No, él responde el que tuvo compasión. No es capaz de reconocer que fue el buen samaritano el que ha tenido esa actitud compasiva, esa actitud de entrega, esa actitud de donación. Y es precisamente ese sentimiento, es precisamente la actitud de compasión la que nos convoca en este segundo encuentro de catequesis. Y viene un segundo detalle. El sacerdote y el levita bajan de Jerusalén a Jericó. En la catequesis anterior hablábamos de ese afán que teníamos nosotros por llegar al templo, por llegar a la celebración, por llegar a descubrir a Cristo, en el caso nuestro, en la Eucaristía, y que muchas veces ese afán no me permitía descubrirlo en el camino, descubrirlo en la cotidianidad, descubrirlo en la familia. El detalle de esta catequesis es que el levita y el sacerdote bajaban, es decir, ya salían del templo, ya habían celebrado, ya habían tenido ese encuentro comunitario. En el caso nuestro, los cristianos del siglo XXI, estamos saliendo del templo después de vivir la Eucaristía, de recibirlo sacramentalmente, de recibir el pan de la palabra. Y entonces quiero compartir una reflexión que dice lo siguiente: el Dios del sacerdote y el Dios del levita no ayuda, es indiferente. Era mejor que ambos no fueran hombres de Dios y sí, en cambio, fueran misericordiosos, porque ellos dicen amar a Dios y rechazan al hermano. Y entonces aquí el detalle está en que si la celebración eucarística, si mi celebración comunitaria, si el encuentro con mis hermanos no me lleva a ser misericordioso, ¿para qué estoy llevando esa rutina, digámoslo así? ¿Para qué estoy frecuentando esas celebraciones si no me llevan a la misericordia, si no me llevan a extender el brazo para ayudar al hermano, si no me llevan a estar atento a su vida?
El samaritano se deja conmover e interpelar por lo que ve. ¿Y qué significa el término interpelar? Es decir, la miseria de mi hermano, el dolor de mi hermano, la necesidad de mi hermano no puede pasar indiferente. Nosotros no podemos pasar de largo. Esa necesidad del hermano, esa vida del hermano, eso que él está sintiendo y está experimentando, me tiene que interesar a mí, por si en un momento determinado él necesita mi ayuda, yo poder detenerme y poder ayudar, poder donarme, poder entregar mi vida. El dolor, repito, del hermano, la necesidad del hermano no puede pasar de largo. Es decir, no puede pasar inadvertida en mi corazón. Yo tengo que estar siempre atento para ayudar, siempre atento para detenerme, siempre atento para ser misericordioso. Y entonces viene un término y una actitud que debemos combinar con la misericordia, porque eso también nos lo ha dicho el Señor. Sean compasivos y misericordiosos. Y es la actitud de la compasión. La compasión es el dejarse conmover y dejarse tocar interiormente por las heridas del otro. Voy a repetir el concepto que es muy bonito. La compasión es dejarse conmover y dejarse tocar interiormente por las heridas del otro. Y quiero en este momento apoyarme en dos textos para que entendamos el concepto de compasión y lo llevemos a nuestra vida. Es decir, llevar ese dolor del hermano a nuestra existencia para nosotros poder permitir que ellos sientan la dicha de la compasión, la dicha de la misericordia. Y los textos son Marcos 6, 30-34 y Mateo 14, 13, 16. Estos dos textos nos relatan la misma situación, pero tienen dos detalles distintos. En Marcos nos dice el evangelista que Jesús recibe de sus discípulos una noticia muy dura. Recibe la noticia de la muerte de Juan el Bautista, su amigo, ese hombre que él admiró tanto, que respetó tanto. Y esa noticia lo llena de profunda tristeza. Esa noticia lo deja abatido. Esa noticia lo lleva a sentir ese dolor humano que todos hemos sentido cuando perdemos un ser querido, cuando tenemos una situación difícil. En Marcos, Jesús le dice a sus discípulos: vámonos a descansar, porque dice la Escritura que era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para descansar. Y buscan un lugar tranquilo para ese descanso. Pero la gente los sigue. ¿Qué encuentran ellos? Encuentran un montón de gente que ¿cómo miraría a Jesús esta gente, estas personas? ¿Cómo mirarían a Jesús? ¿Cómo mirarían a los discípulos? Que dice Marcos que él sintió compasión de ellos. Se sentó con ellos y comenzó a enseñarles. Y la misma situación nos la presenta Mateo, en el capítulo 14, versos del 13 al 16. Recibe la misma noticia, él está triste, él está abatido, está con un dolor muy profundo y le dice a los discípulos: vamos a un lugar solitario a orar. Es decir, él quería en ese momento de dificultad entrar en contacto íntimo con el Padre, en recargarse con ese encuentro con el Padre, esa recarga, esa fuerza, ese aliento y ese consuelo que da la oración. ¿Y qué encuentran cuando van al lugar donde van a orar? Un montón de gente que los está esperando, que los está anhelando, que necesita de su presencia, que necesita de su consuelo, que necesita de su palabra, que necesita de su mirada. Y dice el texto que él siente compasión y se sienta con ellos y cura a sus enfermos. Y no contento con todo esto, posteriormente multiplica los panes y los peces. Yo podría hacer una pregunta
Y ojalá los pudiera tener a ustedes aquí al frente para que levantaran la mano, y lo voy a hacer, simplemente porque los siento cercanos. Levanten la mano quienes no tienen problemas. Manden por WhatsApp a la parroquia, a sus parroquias, a sus amigos, y digan que no tienen problemas, y más en este momento, más en esta época de cuarentena y en esta época de pandemia. ¿Quién no tiene problemas? Todos, absolutamente todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas. Pero si hacemos un balance juiciosos, si hacemos un balance desde la misericordia de Dios, si hacemos un balance desde el amor de Dios, si hacemos un balance desde su compasión, nos vamos a dar cuenta que el dolor de nuestros hermanos es mucho más grande que nuestro propio dolor, que la necesidad de nuestros hermanos es mucho más grande que nuestra propia necesidad. Y el ejemplo nos lo da el Señor hoy a través de los textos de los evangelios de San Marcos y de San Mateo. Él estaba muy triste, él estaba abatido, él tenía un dolor muy profundo, pero sintió compasión por aquellos que tenían mucha más necesidad que él. Y entonces él, en ese compartir, en ese ser compasivo con los hermanos, encuentra consuelo, encuentra descanso, encuentra aquello que lo restablece, aquello que le da un nuevo aire para seguir adelante. Y estos textos nos llevan a descubrir la sensibilidad de Jesús para ser compasivo frente a la vida del hermano. Debemos entender la sensibilidad de Jesús, que tiene que ser también nuestra propia sensibilidad. Y quiero compartir este texto con ustedes. Cuando se habla de la sensibilidad de Jesús, los evangelios se refieren a este asunto utilizando el verbo griego splagnisomai, que en plural se refiere a los órganos internos del hombre, es decir, a sus entrañas. Y solo habla del dolor entrañable de Jesús cuando veía el dolor del hermano. Cuando Jesús veía el dolor del hermano, le dolían las entrañas. Esa es su sensibilidad. Cuando a nosotros nos duelen las entrañas, cuando nosotros sentimos un dolor en el abdomen por la tristeza y por la necesidad del hermano, estamos experimentando la misma sensibilidad de Jesús. Cuando a Jesús, y aquí hay una característica muy bonita de él, cuando a Jesús lo golpeaban, cuando a Jesús lo insultaban, cuando a Jesús lo injuriaban, es decir, cuando él recibía el abuso directamente, él respondía con inteligencia, respondía con calma. Lo vemos en el pretorio, cuando recibe una bofetada. ¿Qué le responde a aquel que le pega la bofetada, aquel que lo golpea? Le responde con una reflexión supremamente profunda. Si he mentido en lo que he dicho, dime dónde he mentido, pero si he dicho la verdad, ¿por qué me pegas? Con total calma, con total serenidad, y estando en la cruz, ya derramando sus últimas gotas de sangre por nosotros, entregando ya su vida, totalmente llagado, ya ha sido humillado, escupido y está crucificado, y sus palabras son de perdón, sus palabras son de compasión. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando él era abusado, cuando él era golpeado, cuando él era humillado, su reacción era de tranquilidad y una reacción inteligente. Pero cuando veía el dolor del hermano, sentía compasión porque le dolían las entrañas y lloraba. Recordemos el pasaje de la muerte de Lázaro, cuando él ve la tristeza de Marta, cuando él ve la tristeza de María, cuando él ve la tristeza de los amigos de la familia que están llorando por la pérdida de ese ser querido, él llora porque se solidariza, porque siente esa sensibilidad a flor de piel por el dolor del hermano. Yo quiero compartir una experiencia y una historia real, muy bonita, que le pasó a mi hermana menor. Mi hermana trabaja en el centro administrativo de la Alpujarra,
y en una ocasión salía a tomar un taxi para venir a la casa y de una de las esquinas, de ahí de Carabobo, salía un habitante de calle. Y el muchacho venía supremamente aporreado. Y entonces Juliana me dijo, Marcelo, mira, yo creo que a ese muchacho le habían pegado una pela tenaz, lo habían golpeado muy fuerte, porque venía con las manos ensangrentadas, el rostro ensangrentado, parece que recibió un golpe muy fuerte en el tabique y lo tenía desviado, parece que tuviera incluso el tabique fracturado y venía muy lastimado. ¿Qué hace este muchacho? Inmediatamente dobla la esquina. Va a uno de estos botes de basura, plásticos naranjados que hay en los postes, a buscar algo para comer, porque ahí había un negocio de pollo asado. Y entonces el muchacho, lógicamente dice, pues si aquí hay un negocio de pollos, aquí debe haber sobrados, digámoslo así, restos para yo poder comer. Mi hermana me dice, Marcelo, yo sentí algo en el estómago, pero no por fastidio ni por miedo. Yo sentí un dolor muy, muy fuerte. Y lo único que yo hice fue entrar a este negocio de pollos, comprar un cuarto de pollo con un tampico para dárselo a este muchacho. Ella sale, le da el cuarto de pollo al muchacho con el tampico. Este muchacho destroza la bolsa, ¿cómo sería el hambre de fuerte que destroza la bolsa y le dice gracias y empieza a devorar el pollo y a tomarse el jugo? Cuando Juliana vuelve al negocio por el cambio, por la devuelta, el administrador o el dueño, no sé, le dice, óigame niña, y usted compró ese pollo y compró ese tampico para dárselo a eso. Atención, muchachos, para dárselo a eso. Y hoy yo me pregunto, ¿acaso eso no es un hijo amado de Dios que no ha aprovechado posiblemente las oportunidades que ha tenido en la vida? ¿Y por qué digo que no ha aprovechado las posibilidades? Porque hoy yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de trabajar en pastoral social, donde tuve la experiencia de habitante de calle, de trabajar con ellos, de experimentar con ellos, de descubrir la vida, y donde después de un estudio de pastoral social junto con la alcaldía, se determinó que el 70% del habitante de calle en Medellín es de estrato 5 y 6. Es decir, son personas que lo han tenido todo, todas las oportunidades, pero que no las han querido aprovechar y se tiran a la calle. Pero son hijos amados de Dios. Y posiblemente eso no es un hijo amado de Dios a quien yo no le he dado la oportunidad y le he cerrado las puertas y lo he mirado por encima del hombro y creyéndome porque soy diácono o porque soy presbítero o porque soy lector o porque soy ministro de la comunión o porque soy catequista, lo miro por encima del hombro como miró el sacerdote y como miró el levita a ese que estaba tirado a la vera del camino. ¿Acaso eso no es un ser humano que nos representa a todos? Y Juliana me dice, Marcelo, yo posiblemente fui muy grosera porque le dije, a usted no le importa en qué gasto yo mi plata. Le recibí la de vuelta y me fui. Y la segunda pregunta que me hace, o las dos preguntas que me hace Juliana fueron, Marcelo, ¿por qué sentí ese dolor y por qué lloré? Y yo lo único que alcancé a responder fue, mami, porque en el rostro aporreado de ese habitante de calle, viste el rostro aporreado de Jesús. Porque en ese cuerpo ensangrentado del habitante de calle, viste el cuerpo ensangrentado y golpeado de Jesús. Porque en esa vida triste, en esa vida abandonada, en esa vida que no ha tenido la oportunidad, has visto a Cristo reflejado, has visto al Cristo excluido, has visto al Cristo que está a la vera del camino. Ese es el sentimiento de compasión. Ese es el sentimiento de la sensibilidad de Cristo por el dolor del hermano. Y entonces podríamos decir o desglosar la palabra compasión y expresar que compasión es sufrir con. Es decir, dejarme interpelar por la vida del hermano, sufrir con su dolor, sufrir con su necesidad, sufrir
con aquello que lo está agobiando y lo está llevando a la tristeza. Pero yo quiero hoy compartir la reflexión del padre Henry Joseph Nouwen. El padre Henry es o fue un sacerdote católico holandés que escribió más de 40 libros de espiritualidad. Incluso muchos de sus libros son muy valorados tanto por los protestantes como por los católicos. Él nace el 24 de enero de 1932 en Nijker, Países Bajos, en Holanda, y fallece el 21 de septiembre de 1996 en Hilversum, también en Holanda. Él tiene una definición muy bonita de compasión. Recordemos la que dimos anteriormente. Compasión, sufrir con. Pero el padre Henry Joseph Nouwen nos dice, compasión significa también compartir la alegría, lo que puede ser tan importante como compartir el dolor. Dar a los otros la posibilidad de ser completamente felices, dejar florecer en plenitud su alegría. Y aquí nosotros podemos pensar lo siguiente. Sí, digamos que nosotros somos solidarios con aquel que está sufriendo. Ayudamos cuando podemos a aquel que necesita. Pero también nos alegramos cuando el hermano triunfa. También nos alegramos cuando un vecino progresa. También nos alegramos cuando un compañero de trabajo asciende. También nos alegramos cuando el otro alcanza una meta y posiblemente nosotros no hemos podido alcanzarla. Eso también es ser compasivo, permitir que mi esposa, permitir que mi esposo sean felices y que ellos expresen esa felicidad, que mi vida les lleve felicidad. Ser compasivo es permitir que mis hijos expresen la felicidad, expresen lo que piensan, sean espontáneos sin que yo tenga que estar cortando esa felicidad, que mi vida les lleve también felicidad. Ser compasivo es permitir que mi vecino y que mi amigo y que aquel que me rodea exprese esa felicidad y cuente esa alegría que está viviendo y a mí me llene también de alegría esa noticia y su vida y sus logros. Eso también es compasión. Así como sufrimos con el dolor del hermano, tenemos que sufrir y dejarnos interpelar, como lo hizo el buen samaritano, con la alegría del otro, porque si yo permito que él exprese su alegría, yo voy a ser motivo de jolgorio, motivo de felicidad y motivo de fiesta en su vida. A quien vive en comunidad se le exige coherencia. Los bautizados necesitamos ser coherentes para poder hablar de compasión. Y me voy a basar en el texto de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 19 al 21. Si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, eres un mentiroso. ¿Cómo dices que amas a Dios a quien no ves y odias a tu hermano a quien ves? Por eso, para ser compasivos, para ser misericordiosos, para poder tener esa actitud de cercanía, para poder sentir la sensibilidad de Jesús en nuestras entrañas, debemos descubrir la imagen de Cristo en el hermano, para poderlo tocar, para poderlo mirar, para poderlo escuchar, para poder sonreírle, para poder mirarlo desde el corazón. Pidámosle al Señor que aumente en nosotros la compasión por el hermano, que aumente en nosotros esa sensibilidad de Jesús, para que cuando extendamos las manos, el hermano sienta la ternura, la bondad, el calor y el amor de ese hombre que entregó su vida también por él y que nos llama a todos a ser compasivos y misericordiosos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.